La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda temporada, que nos hace mucha ilusión estar aquí todos nosotros con ustedes. Y bueno, vamos a empezar, a hacer un programa, una tertulia como las que solemos hacer. Tenemos material de sobra como para hacer de varias horas. Lo que pasa es que nos vamos a limitar porque tenemos que ser un poquito más cortos. No podemos lanzarnos tanto porque gracias a su santidad tenemos noticias para reventar. Bien, empezamos. A mi derecha, Salvador Pons, físico y estudiante de ingeniería. De ingeniería, ve cómo te va con la ingeniería ahora este año. A ver. A mi otra derecha, Manuel Delgado, historiador y psicólogo. Gracias a los dos. A mi otra derecha, a Luis Sobral, jurista y patrón de yate. Y a mi otra derecha, Jaime Cristóbal, diplomado en Relaciones Laborales y creador del programa Reunificacionista. Mucha guata para empezar la segunda temporada. Gracias. Hombre, es que he empezado con unas ganas que de verdad, es que estamos, que nos salimos, porque es que hay cosas, yo pensaba, digo, bueno, y si algún día se va, que es muy difícil, nuestra sanchidad, ¿de qué vamos a poder hablar? Porque es que nos van a reventar, porque es que ahora mismo tenemos temas para dar y regalar. Así que vamos a empezar por el violinista, porque los violinistas están a la orden del día. En España, diariamente, se violinizan a 14 mujeres. Hemos batido un récord. Un 14% de la población, un 10% de la población, o hablando en millones, 2 millones de personas contra 40 millones de personas cometen el 60% de las violinizaciones en nuestro país. Sin embargo, pues no lo vemos y no quieren verlo, y el que diga algo sobre estas personas, pues considerado de todo. Por eso, ¿qué me podéis comentar sobre eso? ¿Quién quiere empezar con el tema? Bueno, pues empiezo yo. Venga. A mí me van a comentar de todo porque yo quiero ser muy directo. Antiguamente, cuando llegaba alguien extranjero a nuestras costas, se suponía que se le hacía la prueba de la muñeca para saber la edad. Sí. Supongo que se ha dejado de hacer para que los centros de menas puedan admitir a personas mayores de 18 años. Entonces, esa prueba supongo que costará un dinero, que no sé en qué se empleará ahora, pero se podría seguir haciendo. Y en cuanto a la violación... Violinización, perdón, que le gusta mucho a la gente los violines. Violines. Pues evidentemente tengo total rechazo hacia el acto y espero que entre en prisión más tarde que pronto. Más pronto que tarde, perdón. Más pronto que tarde. Perdón. Manuel. Bueno, yo creo que se puede hablar de todo, ¿no? Lo primero, que algo que es significativo, que en este país yo creo que estamos perdiendo un poco ya el miedo y la vergüenza, ¿eh? Porque cuando hablamos de un menor, siempre decimos un menor, en este caso marroquí, y sin embargo cuando hablamos de una violada, o violentada, violentada, pues la violentada decimos que es una niña. No, perdona, la niña tenía 14 años y sigue siendo un menor de edad. Y además, lo suficientemente importante como para que se hubiera tenido en cuenta la situación que se presenta. Pero bueno, es una cosa que estamos viviendo, una temática donde se deja a la población a su libre criterio, donde no establecemos medidas de seguridad para la población general a la que estamos obligados, y como tenemos un país donde ahora mismo estamos dándole cabida a un montón de individuos que se ve y cómo vienen y en qué condiciones vienen y con qué intenciones vienen, allanando nuestra propia cultura, pues nos encontramos con lo que tenemos. Más o menos unas 300 violaciones de media en Madrid en lo que va un año, ¿no? 2.500. Más todavía, ¿no? A ver, lo que quería comentar es la hipocresía y la sinvergonzonería de las feministas estas que son de salón, como la Montero y todas estas que salen defendiendo ellas a las mujeres y todo esto, y cuando se quiso hacer la concentración hecha delante del eso de Menas, resulta que allí no apareció ni el tato, ¿no? Entonces allí estaban nada más que los vecinos, la gente del pueblo que intentaban pues alzar la voz sobre el problema que tienen en sus barrios, ¿no? Y lo más lamentable es que encima otro sinvergüenza peor, que es el gobernador delegado del gobierno. El delegado del gobierno de allí de Madrid, encima intentó
joder la manifestación para que nadie pudiera asistir a la manifestación. Es que ya llegamos a un nivel de dictadura en este país con este sinvergüenza de Sánchez que es increíble. Es que lo que estamos viendo es que esto no había pasado esto sí había pasado en una dictadura como la que teníamos antes, que yo no la he conocido, pero lo que está pasando en estos momentos en el país es increíble. Increíble. Muy bien. Jaime. Yo solo constato una cosa que a lo largo de la historia se ha visto como comprobado fehaciente y es ley natural. No hay ningún país del mundo con fronteras abiertas. No hay ningún país del mundo con fronteras abiertas. Solamente España. O sea, no hay ningún país del mundo con fronteras abiertas, vuelvo a decirlo. Si tú vas a la frontera entre Egipto y no Cisjordania, sino con lo que queda de Gaza, tú vas a la frontera entre Gaza e Israel, hay un muro impresionante. Si tú vas entre Estados Unidos y vas en México, ves un muro impresionante. Si vas a China y vas con el resto de los países, tienen su frontera. Que hablar de entre Corea del Norte y Corea del Sur, una frontera impresionante. Entonces, claro, ¿por qué existe la frontera? Porque igual que existen las cárceles. ¿Por qué existen las cárceles? Para aquellas personas que han delinquido, para aquellas personas que han cometido delitos, para aquellas personas que han vulnerado la ley, estén encerradas. La frontera hacen precisamente de cárceles en el buen sentido de que protegen a la ciudadanía, a los países, de posibles delincuentes y de posibles personas indeseables que, por cierto, otros países celebran en el trono del rey para abrir las cárceles y que más de 20.000 presos salgan de sus países. Porque nosotros tenemos aquí en España una concepción de la policía que afortunadamente estamos muy orgullosos de la policía que tenemos en España, pero que no es los estándares que hay, por ejemplo, en Marruecos. En Marruecos las torturas, las palizas, los sobornos existen en la policía marroquí. Entonces, claro, vuelvo a decir lo mismo. Es que España va contra natura, España va contra la historia y España va contra la política y la geopolítica internacional que aplican otros países, que es simple y llanamente proteger su frontera, por ende tener frontera. Es que perdona, Alfonso, es que ese es el problema que está comentando Jaime, que es que en Marruecos, si tú la lías, te pegan una paliza de muerte. Entonces, cuando ellos están acostumbrados a ese nivel y ahora llegan a España y resulta que te coge el policía, te mete en el coche, te lleva, vamos, si es que te coge y te mete en el coche, hace un delito y a las 24 horas afuera. Y el juez le dice, venga, no lo vayas a hacer más, vete para donde te dé la gana, hazlo otra vez. Entonces el tío dice, aquí hago yo lo que me da la gana, yo soy el rey aquí. Entonces eso es lo que estamos demostrándole a estas personas, a estos delincuentes, ¿no? Que pueden vivir en España, que ellos no tienen ningún tipo de problema para nada. Manuel. Bueno, pero no podemos olvidarnos que nosotros formamos parte de lo que se considera Estado de Derecho, ¿no? Entonces, evidentemente el Estado de Derecho se fundamenta no solamente en las instituciones, sino en las leyes que genera. Y las leyes que tenemos en España pues son excesivamente proteccionistas. Yo creo que lo hemos dicho a lo largo del año pasado, lo dijimos muchísimas veces con el tema de los menores. Hombre, necesitamos un Parlamento en condiciones, entramos en política, que cambie algunas muy importantes leyes de las que actualmente rigen las instituciones españolas. Y ahí entre ellas está la ley del menor, porque mientras que el menor siga considerándose como una pieza fundamental protegida, que no es que no tenga que ser protegida, pero ¿en qué condiciones? Porque en el caso que estábamos apuntando, por ejemplo, al ser menor de 18 años, creo que le faltaban 3 meses para cumplirlo, teóricamente, que luego, como antes hemos apuntado por aquí, o habéis apuntado, evidentemente, las pruebas anatómicas pueden señalar de que no era tan menor, pero sí que es verdad que puede entrar en un centro de reclusión no más de 3 meses. Y luego sale totalmente indemne, sin antecedentes penales y otra vez a seguir delinquiendo, que es la situación que estamos. Una cosa que... Bueno, yo lo que no entiendo es la entrada y salida en el mismo día del autor. Bueno, pero me regañaron, ¿eh? Bueno, voy a callar lo que pienso de lo que va a decir. Es que le regañaron, ¿eh? No lo hagan más, ¿eh? Lo único que hicieron, ¿eh? Yo comprendo que si el menor hace algo lo suficientemente importante como para ser tratado como un adulto, debería ser tratado como un adulto. Hay que cambiar la ley, Salvador, es el problema. Sí, pero que la ley, ¿quién la puso? Mariano Rajoy. No, eso no tiene nada que ver, la pone el Parlamento.
Las leyes las hacen los parlamentos, no los gobiernos. No... El gobierno la impone y el parlamento la... No, el gobierno la propone y el parlamento la dice. La propone. No, quería comentar... No el otro día estuve escuchando al conocido Bukele. Y entonces lo que estábamos hablando de todo lo que se refiere a este tipo de personas, ¿no? Que esta gente y el buenismo que estaba comentando y los derechos humanos que está comentando, por ejemplo, que estamos hablando aquí, o Manuel, el problema es que, como decía Bukele, dice, es que todo el mundo apoya al delincuente porque los derechos humanos, porque tal, pero por ejemplo se dio el caso que contó de una señora que la mujer, la pobre, para sobrevivir, hacía tortas de chocolate con los muños de la muñeca, porque los sobrinos, que pertenecían los dos sobrinos a una mara, le habían cortado las manos a su propia tía porque no pagaba la cuota que tenía que pagar a la mara. Entonces esa mujer, la pobre, se buscaba la vida con las dos muñecas, trabajando con esas dos muñecas sin manos para poder hacer la torta de chocolate para sobrevivir y buscarse la vida. Entonces Bukele decía, muy bien, los derechos humanos están muy bien, pero ¿qué derechos humanos le hemos practicado a esta señora que le han cortado las dos manos y la han dejado destrozada para toda su vida? Esa mujer, ¿qué derechos humanos tiene? Entonces nosotros, esa niña de 14 años que han violado, ¿qué derechos humanos le vamos a practicar ahora? Entonces yo veo que es una injusticia también por otro lado, que la justicia y las leyes, como estábamos comentando, es lo que se está hablando de que están propuestas por el legislativo y el parlamento, pero a ver, tenemos que ser y sentarnos y decir, a ver, los derechos humanos para todo el mundo, y si una persona no cumple con esos derechos humanos, ¿por qué se le va a respetar los derechos humanos a esa persona? Totalmente de acuerdo. Mira, yo redundando en eso, es que efectivamente, es que efectivamente hay que respetar los derechos humanos de todos. O sea, no puede ser exclusivamente, pero es que tenemos en este país una sociedad tan paternalista que parece que lo importante, efectivamente, como señalaba Luis, es la víctima, no el verdugo, ¿no? O sea, no, el verdugo es el que tiene que ir a la cárcel, el verdugo es el que tiene que ser enjuiciado, y que sobre el verdugo es el que tiene que caer la responsabilidad y la pena en el caso. Para eso está. Y evidentemente, como estaba señalando también Luis, es que no se puede comparar la situación que estamos viviendo nosotros actualmente con ningún otro país. Es decir, porque es que aquí las circunstancias que se están dando son violaciones en grupo. Se están dando violaciones especialmente de un abuso mayoritario de menores que no están integrados, que sean, la mayoría evidentemente son de origen magrebí. ¿Por qué? Porque es que su cultura, nuestra cultura. Yo veía el otro día unas declaraciones de Pérez Reverte, Arturo, y hablaba precisamente de la incompatibilidad del Islam con Occidente. Y una de las cosas que es fundamental es que yo creo que hay gente que no ha leído en su muñetera vida, no ha leído nunca el Corán. Y en el Corán viene perfectamente definido cuál es la temática que tienen los musulmanes. Y el origen de los musulmanes es acabar con el resto de religiones, no solamente con los católicos, sino con cristianos, coptos, ortodoxos, cualquier otro. Es decir, es imponer su religión sí o sí. Y entre ellos entra la criminalización y la ejecución. Y el tema de las violaciones lo llevan a rajatabla porque es la forma de conquistar al resto de los países. Mientras que este grupito de personajes feminizoides, woke, que afortunadamente van a ir cayendo, no se entiendan que están en peligro, lo tienen ahí y lo vamos a sufrir los demás que no creemos en esa tendencia, ¿no? Mira, otra cosa que quería comentaros, a ver qué os parece, el tema del costo. Porque claro, aquí nadie habla de nada, aquí todos son muy buenos, pero vamos a ver. ¿Se puede pagar todos los meses a un ilegal 6.000 euros y 4.960 euros dependiendo de la ONG en la que esté? Claro, porque es que es un negocio. O sea, es que vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro, porque es que eso es un pastizal. Vamos a ver, pero es lo que ha dicho Luis, es que es un negocio. Es que es un negocio. O sea, hemos visto aquí cómo el Partido Popular de Andalucía ha propuesto para la defensora de no sé qué a una de la Cruz Roja. Claro, es que hubo un documental en el que se veían los coches de los altos directivos de la Cruz Roja. Es que se ve lo que tú dices, es que realmente hay asociaciones que viven realmente de esto y de las subvenciones públicas. Después, si nosotros estamos en contra del esclavismo del siglo XVIII,
¿Por qué estamos a favor del esclavismo y de los tráficos de personas y de los traficantes de personas? Acordaros, a los españoles se nos acusaba de que sacábamos los negros, sacábamos todo y que traficábamos y que traíamos en barcos negreros. Eso existe hoy en día. Eso existe hoy en día. Hay mafias que sacan entre 4.000 a 8.000 euros por un plaza, en una patera, a un chaval al que se le vende que esto va a ser el paraíso, que le estás quitando la juventud, que le estás quitando el futuro a muchos países del Magreb y del África subsahariana, porque si le quitas la juventud, le estás quitando el talento, y el problema está en que no se está persiguiendo a esas mafias, que un día se sabrán a nombre de quién están, quién recibe, quién apoya, quiénes forman esas mafias y sobre todo, dónde se guarda el dinero de esas mafias. Ahí está. Luis. No, es que hemos visto en imágenes, vamos, es que está cantado, es que hemos visto imágenes del barco nodriza pasar por delante el cayuco, por delante del barco acabado de bajarse para que, porque de un barco a otro, al barco que es de rescate de la Armada Española no lo puede, o de aduanas no lo puede coger por la peligrosidad que hay, ¿no? Entonces del cayuco tienen que bajarse al cayuco, dar la vuelta al barco y montarse en el barco de aduanas de España de salvamento. Entonces tú dices, bueno, ya es que en blanco y en botella, ¿no? Esto es un negocio que tienen montado además altos cargos socialistas, que son los que tienen la dirección de todas las ONGs que hay bueno, ya eso. Y ten en cuenta una cosa, que muchas veces el tráfico de personas va íntimamente relacionado con el tráfico de drogas. Muy bien, Manuel. Bueno, siguiendo en eso, es que nos estamos olvidando de que, repito, el problema que tenemos aquí son la configuración legal que se está estableciendo. El cuerpo legal está beneficiando precisamente este tráfico de personas. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Parlamento catalán ha establecido una ley en la cual dice que los menores de 25 años tienen derecho a una paga. ¿Qué ocurre? Que si tú miras la pirámide poblacional de Marruecos, la población está entre 22 y 25 años. Claro, tú le dices a un marroquí que se viene a España y va a tener una paguita de 500 o 600 euros, pues lo está haciendo rico, cuando allí el salario medio de un trabajador no llega a los 300 euros. ¿Qué ocurre con todo eso? Que encima todos subvencionamos, efectivamente, como estaban apuntando aquí los compañeros, a esta ONG. Es que el gobierno de Sánchez destina 30.000 euros a cada rescate de patera. 30.000 euros. Y no nos olvidemos, que creo que lo vamos a tratar luego, que a Openger le acaban de atizar 30.000 euros para que se vaya a Canarias a traer más gente como negrero que está haciendo. ¿Esta es la solución? ¿Cuál pasa? Hombre, evidentemente todos sabemos cuál. La solución es cortarle el rollo que tiene de subvenciones y evidentemente evitarlo. Y a lo que tú apuntabas de los 6.000 euros, es que no es ya el gasto en sí, porque el gasto no es la manutención del menor, pero no es la manutención del menor, es el menor, el monitor, el seguridad, el trabajador social, el psicólogo, el bla, 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 que es lo que encarece toda esa situación. Y luego que se haya dejado en manos de entidades privadas el control de toda esta situación. Lo lógico sería que el propio Estado generara los propios intereses y el propio control poblacional de estos menores. ¿Cómo se hace? Bueno, yo tengo, a raíz de lo que estaba hablando Manuel, me enteré hace poco de una noticia de que un barco de la Marina Española recorrió 400 kilómetros para rescatar una patera. 430 y algo. Unos 400, vamos a redondear, no seamos... Me quedé estupefacto. Cuando estaba a 20 millas náuticas de Marruecos, efectivamente. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le pagamos a estos señores para que nos traigan toda la morralla que el sultán de Marruecos no quiere? Porque se ha demostrado fehacientemente de que son personas que salen de la cárcel por indultos del sultán de Marruecos. ¿Por qué? Claro. ¿Que quieren dejar las cárceles libres y lo mejor allí y traernos lo peor? Claro. Pues vamos a tener que empezar. Yo desde mi punto de vista empezaría a cortar en seco este flujo migratorio, poniendo barcos en la frontera y a cada cayuco que haya disparo que se le da. Y aparte de esos menas... Lo que ha hecho Trump. Sí, no, quería comentar una cosa pequeña. Aparte de esos menas,
cuando llegan aquí a España, lo primero que hace es llamar a sus padres por teléfono a decirles ya estoy aquí en España. Entonces, vamos a ver, yo sé que hay partidos que la gente se pone la mano en la cabeza, o otros partidos se ponen la mano en la cabeza diciendo, ¿eso cómo va a ser? Pero vamos a ver, si esos niños tienen sus padres, ¿por qué no están con sus padres? ¿Por qué tienen que decir que es que tenemos que ayudar a esos menas aquí y tenerlos aquí? Pero bueno, y no tienen sus padres, mándalo allí. Y el gobierno de su país que le ayude en lo que pueda, pero no nosotros, porque ¿qué obligación tenemos cuando tienen unos padres que cuando llegan se sabe perfectamente por el móvil que lo están llamando y diciéndole ya estoy en España? No están indocumentados. Yo voy a decir unas palabras que es lo siguiente. Los inmigrantes son necesarios en este país. Vengan los que vengan, legales o ilegales. Si no, ¿quién le va a limpiar culo a nuestros abuelos? Estas palabras que se hubieran venido de un dirigente de centro derecha o de derecha serían tildadas. Vuelvo a repetirlo. Claro que tienen que venir los inmigrantes a nuestro país, legales y ilegales. Si no, ¿quién le va a limpiar culo a nuestros abuelos y nuestras abuelas? Uno de izquierda. Bueno, si estas palabras lo hubiera dicho un dirigente de derecha, bueno, ya las etiquetas ya las sabemos todos. Ya lo sabes. Y el que no esté viendo, que lo ponga en el caja de comentarios las etiquetas que le pondría. Bueno, pues estas palabras las dice el secretario nacional o federal de LGTBI y además diputado Víctor Gutiérrez, socialista. Además que todavía no ha crecido. Esta persona a día de hoy sigue siendo diputado y sigue en su cargo. Sí, de Podemos, ¿no? Esto es la rémola socialista, diputado socialista. Rubio las melenas. No. Es un diputado. Aquí lo tengo, para que no. Después lo pongo sobre impreso. Este es un diputado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista, que además es secretario federal del LGTBI. Este hombre sigue en su cargo. Y eso es lo que denota el profundo racismo y clasismo que hay todavía impregnado dentro de una clase de un estrato social y político en nuestro país. Es el verdadero rostro de todo este movimiento de inmigración descontrolada. Cubrir las necesidades de una casta también empresarial de oligarquía que quieren bueno, bonito y barato para bajar la mano de obra y toda la clase obrera española a nivel semi-esclava, que hace que ya no tengas que irte a Bangladesh porque queda muy feo, pero te los traes de aquí para explotarlos aquí, que sale más barato. Entonces, ¿quién le va a limpiar culo a nuestros abuelos? Ahí está. Manuel. Bueno, yo discrepo un poquito con lo que dice Jaime. No soy de los LGTBI ni mucho menos, pero que me expliquen a mí cómo ha crecido la población española en los últimos 2 años en más de 2 millones de personas. Si eso ha nacido en España, que me lo cuente. ¿Que son inmigrantes que son necesarios? Hombre, mira, yo he visto últimamente a muchos negros trabajando en todos los sectores de servicio. Negros hispanos. Y hispanos, bueno, los hispanos siempre los hemos tenido, ¿no? Los negros estaban poco mal vistos, pero yo no veo ningún marroquí que esté trabajando en ello. Y indudablemente la capacidad que se mide en un Estado es la capacidad de absorber a la población. Y hoy por hoy España no tiene capacidad para absorber a todo este volumen de personas que están viniendo. Entre otras cosas, porque estamos subvencionando algo que creo que Fritz, el primer ministro alemán o presidente alemán, acaba de decir, se ha acabado el estado de bienestar en Alemania. Francia lo está secundando. ¿Qué nos va a durar a nosotros? Es decir, ¿qué significa el estado de bienestar? Bueno, pues la gente que nos escuche, que sea pensionista, por ejemplo, o que tenga alguna subvención, que se vaya arrimando un poquito sin la cintura, porque vamos camino de Grecia a la supresión de muchos de los beneficios de pensiones que se han tenido hasta ahora. Cuando eso no llegue, entonces empezaremos, como decía Bertombre, a poner nuestras barbas a remojar. Yo creo que hay que ir siendo conscientes de que la inmigración es necesaria, como en todos los países siempre ha habido flujos migratorios, pero controlados, que es el problema que siempre vamos a vivir. Aquí hay un descontrol absoluto de la gente que está viniendo y es una invasión radical, no solamente ya cultural, religiosa, sino que se está convirtiendo en un hecho militar y político, porque veremos a ver si no terminamos, como decía alguien recientemente, en una guerra civil. Ahora, ¿no? voy a decir una cosa. Aquí hay 3 polos que tenemos que destacar en cuanto a la industria. Porque podemos decir que hay industria, ¿no? Aquí no hay industria. Aquí hay un negocio que es más que industria. Es una multinacional a nivel europeo que tiene 3 palos. Tiene el palo de la criminalidad,
la criminalidad deja mucho dinero, la droga, todo eso deja mucho dinero. Se lo digan a Maduro, ¿no? El tema de la migración ilegal deja mucho dinero para los dos partidos, porque esto es un pacto entre los dos partidos, entre el PSOE y los Borja Mari. Y tiene otro palo que es el camelo climático, que es otra cosa que deja muchísimo dinero con los molinos y con todas esas barbaridades que tiene esta gente. Entonces, ahora mismo, esos tres palos son los que mantienen a las grandes, es la gran industria que mueve a toda esta gente política. ¿Quién es capaz de quitarle el cascabel al gato, a este gato tan grande? Porque ese es el problema que tenemos, porque no sabemos los que van a entrar, los que entran sí serán capaces. Si sumas los tres palos, Alfonso, te sale un circulito así de muchos colores, que es la Agenda 2030. Totalmente. No tiene el mundo woke, ¿no? El mundo woke es una ruina, es una filosofía fracasada, totalmente fracasada, que no tiene sentido y que no sabe lo que es el sentido común y que solo es egoísta y nada más que piensa en sus intereses, que está cargándose Inglaterra, que se ha cargado Bélgica, que se ha cargado Francia, que se ha cargado Alemania y que vamos por el camino de desaparecer España. Y Suecia se lo está cargando. Suecia ya se la ha cargado. Hasta ahora el único país que resiste es Italia, ¿no? Porque ha puesto freno. Hasta ahora quien ha puesto freno es Italia y los italianos que se lo toman en serio. Que se lo toman en serio. Cuando venga uno que va un poco despistado, pues le dicen, te voy a dar una pista, y le dan una pista en forma, como eres muy bueno para las hostias, pues en forma de un beneplácito. Tenía que ser el Imperio Romano el que pusiera aquí ahí. El beneplácito de Roma. Hombre, yo sí creo que es reversible, porque mira, ahí estábamos hablando del caso de Salvador. El Salvador era de los países con mayor índice de criminalidad del mundo. Ha llegado un tío con pero era pequeño, Jaime. Sí, vale, pero no llega a los 2 millones de personas. Pero ojo, es pequeño como entidad soberana, pero date cuenta de qué país está rodeado. Y además ahí las fronteras son selváticas, son muy permeables. O sea, lo que ha hecho este hombre es verdad que es un país, pero que, y bueno, incluso lo que está haciendo Meloni ya es un país comparable con España y está ejerciendo una política muy clara, muy sólida a favor de la natalidad. Ojo, que sea también otra forma de hacer crecer la población, una inmigración clara, ir contra las mafias y la trata de esclavos del siglo XXI. O sea, se puede solucionar. Lo que hay que tener dirigentes de un nivel excepcional y con una voluntad política de querer realmente cambiar las cosas. Esa es la gran pregunta. ¿En España hay realmente algún dirigente o algún partido o algún Nayib Bukele que quiera realmente hacer ese ejemplo? Esa es la cuestión. Un detalle puntualizable, ¿no? Yo esperaba algo de... Yo no tengo decir, pero bueno. Hay alguno por ahí, ¿no? Yo reconozco que hay que no le hagas de comentario, por favor, también. Yo digo una cosa, yo sí lo voy a decir. Yo creo que hay 2 o 3 que sí darían en el clavo, pero no voy a decir nombre. Dilo, Bueno. No, hombre, irían contra tirarme piedras encima de mi morro tejado. Vale. Estamos todos de acuerdo. Pero ponelo también, ¿quién cree que puede? Lo que quería matizar un poquito. No nos olvidemos que hablamos con El Salvador y decimos, bueno, yo creo que es que lo primero que hay que leerse quién es la historiología de Bukele, ¿no? Nayib Bukele, entre otras cosas, es musulmán. Segundo, es comunista. Y en tercer lugar, se encontró un país que lo único que pidió es, porque él es rico. No nos olvidemos que un país que no gana ni 10 euros al mes, él tiene 1 millón. O sea que a ver si es rico, ¿no? Él viene de un origen, de una familia que emigró precisamente allí a El Salvador y que se ha institucionalizado. De tal modo que efectivamente la política que lleva, que es una política muy racional, pero no lo olvidemos que también tiene por detrás una trayectoria. No es exportable, entre otras cosas, porque 6 millones de personas no son 48, pero son 8 veces menos lo que son nosotros. Y un detalle que yo creo que es fundamental, por ejemplo, lo que antes apuntaba Jaime. Hombre, Italia se puede permitir el lujo porque ha cogido, ¿cómo se llama? El país este que está ahí al lado, no me acuerdo. Rumanía. No me acuerdo. No sé, bueno, el país que haya cogido ya está. Y ha concentrado allí las cárceles. ¿Cómo? Albania, correcto, gracias. Y ha concentrado allí la cárcel. Es decir, ha cogido aquello que no le permite la Unión Europea por el tema de las leyes que estamos señalando y está llevándose allí a la población con una idea muy clara, que cuando esa gente salga de los centros de reclusión se puedan dispersar por el resto de los países que no se lo van a admitir. Yo creo que esa es la alternativa, pero que nosotros le pagamos a Mauritania un pastizal
para que no traigan gente. Y sin embargo, claro, lo están mandando con más intensidad. Entonces, lo que tenemos no son dirigentes, lo que tenemos es una piedra de ladrones que están beneficiándose a ellos, ¿no? Faltan tanto que ya tienen 40 años y no le puedo decir que son menas. Mira, Alfonso, yo por alusiones a ver, vale, es rico. También es rico Trump, y Trump está ejerciendo una política muy clara de fronteras también. Mira lo que está haciendo, que también podríamos hablar de lo que está pasando ahora en Venezuela. Pero bueno, es de izquierda, es musulmán, ¿vale? Pero sin embargo, por ejemplo, una de las mayores empresas del mundo, como es Google, se ha sentado allí en El Salvador para el tema de inteligencia artificial. Claro. Ahora mismo tiene unos niveles, por ejemplo, de seguridad totalmente equiparable a España. Incluso yo diría que en algún aspecto incluso puede superarlo. De hecho, Trump lo ha visto como socio estratégico dentro de Centroamérica. Él tiene un proyecto realmente de la vuelta de la República Centroamericana. O sea, tiene una capacidad clara. Y después, él sale, es verdad que es de izquierda, que sale del Frente Faribundo Martí, pero él crea en las redes sociales, desde las redes sociales en el partido Proyecto Nuevas Ideas, que es el que le lleva después a postularse y a ser presidente. O sea, es una persona que ha crecido en un país con una tasa de criminalidad, como dice él, que hasta tu propia familia te podía cortar las manos. Sí. O sea, es que estamos... Y es un país que ahora mismo, en tan solo 4 o 6 años, ha conseguido no solamente, digamos, atemperar ese índice de criminalidad, sino revertirlo a tales niveles que hoy en día es un ejemplo. Bueno, es que, perdón, es que ya las alusiones influyen. Vamos a ver, lo primero que dijo Nayib Bukele cuando entró en el gobierno fue de que iban a dejar de ser el patio trasero del resto de los países, que a mí me parece correcto, que en muchos de los países efectivamente hay. Y hay una frase de uno de sus ministros que dice, textual, ¿no? Dice, una periodista de estas progres que tenemos en todos los países, incluyendo allí, le pregunta que por qué no le dan de comer carne a los delincuentes, a los presos. Y dice, cuando coman carne las mujeres, las embarazadas, cuando coman carne los niños, cuando coman carne los ancianos, cuando coman carne los maestros, cuando coman carne los sanitarios, cuando coman carne los soldados, cuando coman carne la policía, entonces nos plantearemos darle de comer carne. Es decir, es que hay que establecer efectivamente objetivos claros. Pero eso no justifica que podamos extrapolar la política que hace Bukele o Nayib Bukele al resto de los países, en este caso en España. Pues yo no me comparo con Nayib Bukele por muchas razones, porque además lo conozco, no personalmente evidentemente, sino lo conozco por trayectoria de hace muchísimos años. Yo creo que más que vosotros. Pero sí que es verdad que el ideario hay que establecerlo. Y eso es la diferencia que hay actualmente con los políticos españoles. Tiene un ideario, que en España no existe ese ideario. Entonces, mientras que aquí no seamos capaces de... No es algo... Es la política que ha aplicado que realmente creo que es la que la hace. Si me dejas terminar... Sí, no, termina. Lo que digo que evidentemente la capacidad, yo no juzgo ni en política, ni juzgo en ideología, ni juzgo en religión, pero sí juzgo en la capacidad que tiene que tener un Estado para sobreponerse a sus propios dirigentes, cosa que aquí no estamos siendo capaces. Y el pueblo de El Salvador ha sido capaz de asumirlo, entre otras cosas porque ha cambiado ya 2 veces la Constitución. En El Salvador no se podía tener nada más que un mandato constitucional como presidente, y acaban de renovarlo ahora, no para que renovara el mandato, sino para que sea indefinido. Evidentemente, ese es el concepto que es importantísimo. ¿Por qué? Porque corre el peligro de la democracia. El exceso de gobernabilidad es el problema que tenemos aquí en España con un individuo que se llama Sánchez y que lo estamos padeciendo, ¿no? Bueno, yo creo que la solución a España... Que es la que nos importa. Que es la que nos importa y la que venimos hablando. El Salvador está muy bien, son hermanos, los queremos mucho, pero yo me quedo en España. Necesitaríamos un Milei para la economía, un Bukele para seguridad y un Trump para fronteras, ¿no? Yo creo que con ese trío iríamos perfecto. Eso nos aliamos con ellos y llevamos el dinero un ávalo. Hombre, un Xi Jinping. A ver, estoy poniendo a Milei como el ministro de Economía. Y un Xi Jinping para el resto. Aquí lo hay. Pero bueno, si el camino vamos, vamos a tener un gobierno que no vaya. Además complemento lo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que ahí tendremos que establecer también si las políticas de los países democráticos a largo plazo
son tan sostenibles como las dictaduras. O sea, claro. Ahí podríamos hablar porque también la geopolítica tiene vertientes. Y también ves si la dictadura es mala o no. Bueno, a ver, Alfonso, aquí lo que se ve, por ejemplo, es que claramente que es un negocio. El otro día en televisión que salieron una panda de subsaharianos diciendo que no querían estar más en el hotel, pagados con ayuda y con comida dentro del hotel sin poder hacer nada, que querían trabajar. Entonces, ahí se ve por qué esto es un negocio. Y ahí se ve por qué esas criaturas decían, yo para qué he venido a España, para trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué no me dan los papeles para que yo me pueda ir a trabajar? Y estaban metidos allí como si fueran presos en un hotel, porque están subvencionados, cobrando un dinero de quien sea, para tener allí a esas personas, de dinero público, para tener a esas personas allí metidas de brazos cruzados. Y ellos mismos decían, yo no quiero estar aquí de brazos cruzados, yo me quiero ir a trabajar y buscarme la vida y ganar dinero que me dé la gana y hacer mi vida. Y eso es lo que pasa. Y lo injusto es que un matrimonio o una viuda en este país, que es lo que estábamos hablando antes, puedan ganar después de 30 o 40 años cotizados, se quede viuda o un matrimonio incluso tenga una paga de pensiones de 500, 600, 700 euros, y que un chaval que viene de otro país llegue aquí a España, que no sabemos si es menor de edad ni nada, y nos cueste 6.000 y pico de euros. Es que eso es lo que no se puede permitir. Bien, bueno, vamos a continuar con otra cosa que os va a gustar mucho. Vamos a hablar de las pateras y los desconejes que hay dentro de las pateras. ¿Qué pensáis? Las pateras y los desconejes. Desconejes, que no quiero decir la palabra. Sí. Pero si en una patera van 80 y llegan 17. Y llegan 17 con tres credenciales. O sea, las credenciales, por ejemplo, uno de los violinistas tenía 3 credenciales. Vale. ¿De qué se tienen las credenciales? Pues posiblemente a 2 lo haya quitado del medio. O sea, el sistema de la patera que venía con 82 personas y han llegado 17, la han puesto libre en Canarias, están tranquilamente allí paseando por todos lados cuando han desconejado a una serie de personas cuando venían en la patera tirándolo por la borda y todo. Sí, se vio el otro día. Es que entre ellos mismos, el sistema que hay, la idea que tienen de la vida y de todo, es diferente totalmente a Occidente. Entonces nos estamos poniendo con unas personas que entre ellos se desconejan. Date cuenta, claro, es que los niveles de vida, la educación, la cultura influye mucho. En Hispanoamérica, más concreto en Sudamérica, la vida humana puede valer $100, $200. Claro. Y un pantalón vaquero. Y un pantalón vaquero. Entonces, claro, incluso lo que ha dicho Luis antes, ¿no? Incluso pertenecer, ya no solamente incluso que te dé para vivir, sino para pertenecer, claro. para pertenecer a una mara o pertenecer a una banda, se hacían unas pruebas de sangre también. Sí. O sea, es que volvemos a lo mismo, son las culturas. Entonces, claro, ya está. Yo creo que simplemente era eso, ¿no? Que al final, si no hay una frontera, hay un control, todas estas cosas al final va unido uno detrás de la otra. Y lo de las pateras, es que no se quiere decir el tema de lo de las pateras, pero tenemos que decirlo lo que le pasan entre ellos. Y por lo menos los que nos están escuchando, que sepan lo que hay por ahí. Bien, vamos a seguir con otro tema que lo puso de moda el señor Abascal, que es el tema de los traficantes, los barcos, que yo creo que hemos tocado, el Operan. ¿Qué pensáis vosotros del Operan? Opinión del Operan de cada uno de vosotros. Empezamos, Salvador. Para mí me parece un barco negrero, capitaneado por un comunista acérrimo, aprovechador de comisiones y además esclavista, porque se trae personas de África a través del Mediterráneo a base de dinero. No, del Mediterráneo ya. Y de no, porque los italianos ya lo han echado. Sí, no, los italianos han podido echar. Y ahora lo están haciendo desde el Atlántico porque nosotros se lo permitimos. Pongamos que vienen de los mares. Bueno, no importa, venga, sigue. Y para mí personalmente, esa persona debería estar en la cárcel, el barco clausurado y que dejen de pagarle las subvenciones, por favor. Que se dan subvenciones en todo y en cada uno de las tonterías más grandes del mundo. Ahora te preguntaré una cosa. Manuel. Bueno, pues yo creo que se lo has dicho tú casi todo, lo ha dicho, Salvador. Bueno, vamos a ver.
No nos olvidemos que un matiz. Los matices. El matiz es importante, ¿no? Hombre, acaban de, bueno, es que dentro lo apuntábamos aquí interrumpiendo a Salvador, pero se acaban de trasladar porque evidentemente los italianos le han cortado el rollo de Libia, pues entonces ahora se vienen del Mediterráneo al Atlántico. Y para que no tengan demasiadas pérdidas, el gobierno de Canarias le acaba de atizar 30.000 euros. Así como no quiere la cosa, el señor Clavijo será una persona que se pasa el día llorando, además es del Partido Popular, por cierto, se pasa el día llorando que le quiten a los menas, y le paga a este señor, porque lo cobra, 30.000 euros para que hagan el servicio de transporte de las pobres pateras que acaban de llegar allí. Bueno, pero es que esto es un principio de supervivencia. Si no acabamos con esto, y no queremos acabar, porque está claro que le acaban de nombrar, creo que fue el año pasado. Perdona, Manuel, si queremos acabar. Pero no lo dejan. El problema es que no lo dejan acabar. Claro, pero tenemos el problema, lo tenemos ahí sufrido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos percibiendo? Bueno, que es un negocio, pero que este señor le nombraron persona importante en el año 2024, Ya que, fíjate tú hasta dónde estamos llegando con el reconocimiento y que efectivamente creo que estamos todos de acuerdo de que es un negrero y sin embargo que ha vivido de la creación de una ONG, que sigue viviendo de la ONG y oye, le vemos como una persona fantástica, pero bueno, es que es el mundo que vivimos, claro, distorsionado por todos sitios, ¿no? Bien, le voy a hacer una pregunta a Luis, que como patrón de yate, ¿cuánto cuesta un barco al día? ¿Cuánto cuesta al día? Un barco con... Bueno, es que el Open lo primero que tiene es que no tiene atraques de un barco de recreo que cuesta un dinero, sino que a él le permiten atracar en una parte del puerto que es para servicio, y entonces no creo que tenga que pagar nada. Pero un barco de no sé cuánto tendrá, a lo mejor tendrá 40 metros échale que puede costarte un barco de 40 metros en un puerto. ¿€40.000 diarios? Yo creo que no menos. Se barajaban 42.000 euros diarios. Diario, puede ser. Sí, puede ser. 42.000 euros diarios. Sí, o sea, quiero pensar, mantener un barco vale 42.000 euros. Sí. Diarios. Sí. Señores, es que lo que estamos es que ese barco tienes que darte cuenta claro. que ese barco consume. Te puedo decir que ese barco puede consumir unos 20 litros la hora. 20 litros la hora, fíjate tú. 20 litros la hora o 20 litros pero cada... Está subvencionado el gasoil que usan, Claro. No, este es de Venezuela el gasoil. Bueno, o sea, que un pastizal lo que cuesta un barco. Se dijo, salió en la prensa, yo creo que te lo he preguntado y tú ya le has dado forma, Luis. Se dijo en la prensa que costaba 42.000 euros diarios y que lo pagaba una ONG de la Open Society, a ver si lo digo bien el extranjero. De la Sociedad Abierta, que es la que lleva el señor Soros, que por cierto ya está medio imputado por parte de Trump. Entonces, claro, 42.000 euros diarios mantener un barco, incluido el sueldo del capitán, que tiene 2 chalets de puta madre, pues bueno, pues ese es el dinero que cuesta. Eso vale mucha pasta. Bien, yo siempre digo que el día que se tire de la manta y se vea que el Open no es más que el eslabón de la cadena del esclavismo siglo XXI, yo creo que ahí va a estar implicado hasta el Mohamed VI, fíjate. Hombre, por supuesto. Pero vamos, ya se sabe, sí, seguro. Bueno, vamos a continuar con otro tema dentro de esto, que es el peligro que tiene que no se aprueben los presupuestos generales del Estado. La mayoría de las personas de la charocracia y de mucha gente woke que hay, o woke que deberíamos decir los castellanos, pues no saben que las pensiones se están pagando por dinero que viene de la Unión Europea. Si no hay presupuesto, no hay dinero. Señores, si no hay presupuesto, no hay dinero. Ya vamos el tercer año en que no hay presupuesto. Lo que ha dicho antes mi compañero Manuel, de que esto se terminará el estado del bienestar, pues muy probable. Porque si seguimos sin presupuesto no vamos a tener dinero para nada. Entonces, ¿qué pensáis vosotros de los presupuestos generales del Estado y la votación que va a haber ahora? El presidente ha dicho que le da igual, que si no hay presupuesto que él va a seguir. Además es que este señor el otro día en televisión española... Son las 5, yo estoy bien, no he comido, ¿no? Eso es lo básico. Además el otro día en televisión española, aparte de decir que si no se aprueban los presupuestos él va a seguir, aparte de todo eso, todos vimos bueno, yo no lo veo, sino que me he enterado después por noticias y por temas de que además dijo que el fiscal general del Estado era inocente
y que él ya lo ve inocente y que es inocente. Entonces él ya ha sido juez. Y el resto de la familia. Y él ha hecho ya el juicio, ha sido juez. Entonces a un señor que ya hace juicios por adelantado y es juez, y además de presidente del gobierno, y él va a seguir si no hay presupuesto, y él está haciendo todo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Yo simplemente voy a decir que hoy ha salido una noticia que no sé si era una ministra del Reino Unido que ha tenido que dimitir porque compró una ministra por impuestos, porque resulta que compró una casa de segunda residencia y en vez de pagar 80 y tantas mil libras, pagó 13.000 y pico libras. Qué envidia me da a mí de los ingleses en este aspecto. Ojalá fueran nada más. De aquí, por estas meses tuvieron que dimitir. Aquí no estaba ni el Ujier del Congreso. Vamos. Aquí, desde bueno, que el tranquillo a eso de la regañina y a pedir perdón, imagínate, ya nada de nada. Pido perdón y no volverá a pasar. Bien, bueno, Manuel, algo. Bueno, algo. Vamos, yo creo que está claro, ¿no? Bueno, no vaya al detalle. No, al matiz. No hay forma de salir adelante con toda esta historia, porque desgraciadamente tenemos un presidente de gobierno que está como está, ¿no? Exacto. Que le da igual. Aquí le suda prácticamente todo, le preocupa muy poco, salvo su integridad. Yo creo que si comentamos algo de él, lo último que se ha salido es lo de Financial Times, que se va a Inglaterra supuestamente a hablar con el primer ministro y termina echándole la bronca al director de Financial Times por sacar a su mujer como corrupta en la prensa británica. Tiene narices que lo más importante que tenga este señor sea eso. Pero no nos olvidemos de lo que estamos viviendo con este individuo. Es decir, que estamos en un estado fallido. Muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor se está cargando todas las instituciones, y lo que acabamos de ver esta mañana en el Consejo General del Poder Judicial con la inauguración del año judicial, donde este tío se ha presentado allí como si le llueve. Eso no le importa mucho. Lo que tenemos aquí está evidentemente, y una cosa que en esos matices, ¿no? Es que Europa nos tiene ya vetado, porque ya nos ha dado 3 avisos de que se tiene que controlar la situación económica que tenemos en el país. Como no está haciendo absolutamente nada, que no estamos pagando ni siquiera las trampas que tenemos en el extranjero. Si tenemos un país donde no pagamos a nuestros propios acreedores, tenemos un país donde vamos a la OTAN y decimos, sí, firmo el 5%, pero no te voy a pagar. Es decir, tenemos un presidente de gobierno que no cumple absolutamente nada. Nada. Sí. Bueno, en cuanto a los presupuestos generales del Estado, es una cosa que se le recriminó a Rajoy, ¿no? A Rajoy, él mismo, diciendo que si no presentaba los presupuestos generales del Estado debería presentar una moción de confianza. Sí, esto es muy extensa. Es de traca, vamos. Pero vamos, a mí me extraño ya de este hombre casi nada. Cualquier día lo veo con un pelo verde saltando y nos parece nada normal, porque... con lo que toma... con lo que toma o lo que deja de tomar. Yo creo que Pedro Sánchez en cualquier otro país ya estaría más que finiquitado. Pero en un país en el que nos gastamos más de 1.200 millones en la televisión pública, mientras que hay una lista de espera de más de 40 días, medicamentos para determinados pacientes que no se cubren oncológicos, mientras que los enfermos de ELA se están muriendo sin un solo euro de ayuda. Este país en el que tú dices que un presidente del gobierno, creo que todo lo que prometió en campaña que iba a luchar ha hecho todo lo contrario, pues entonces claro, es triste. Los presupuestos, bueno, es otra mentira más de lo que él dijo en su momento, pero que le importa más la maleta y que esté su suegra, su suegro, su hermana, su mujer y estén disfrutando del erario público, le interesa más que lo que le esté pasando al ciudadano de a pie. ¿Cuál es el problema? Que eso nos va a costar la ruina, y nos va a costar la ruina. Eso nadie le quepa duda. Pero la culpa la tiene Franco, ¿eh? Bueno, el comodín. No, hombre, lo que... Y si no, el segundo comodín, Ayuso. El cambio climático. Ayuso, no, el cambio climático. El cambio climático es para los inmigrantes, ya el cono. No, hombre, lo lamentable es que estamos pagando los mayores, digamos, cuotas de impuestos de toda la historia que estamos que hasta Ryanair por los impuestos y las tasas de aéreas se ha llevado 1 millón y pico de pasajeros en vuelo. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, que tenemos las mayores tasas de impuestos cobrados de la historia y los peores servicios que hay, que los trenes están tirados por los suelos, que no se puede coger un tren porque dices, es que no sé dónde voy a acabar tirado en medio de la vía. Entonces tú me dices a mí
¿qué es lo que está pasando con estos señores? Que es que es lo que decía las carreteras, no sé si era Manuel el que estaba comentando que los puestos que están de personas que están puestas de todas, es que en Telefónica, en Indra, en todo, es que está en todo, en el Banco España, en todo sitio, nada más que hay personal puesto en todos los estamentos de todo y nada funciona. Entonces tú me dices a mí qué país nos está quedando. A colación de lo que estaba diciendo Luis, yo el otro día fui al médico por una enfermedad que tengo, que me tienen que observar. Me hice unos análisis, el médico tardó conmigo en ver las analíticas 2 minutos, literalmente. 2 minutos, no más. Me tiró el papel a la cara, todo está bien. Cuando llevé el papel a un médico privado, me dice, mira, esto lo tienes mal, esto lo tienes mal, esto lo tienes mal. ¿Qué hago en ese momento? ¿Me voy al médico y le digo, usted no hace bien su trabajo? ¿Y me enfrento a qué? ¿A una pena de multa o de cárcel? Hombre, estás jugando con tu salud. Claro. Pues estamos en una barbaridad total. La seguridad social, como ha dicho Jaime, ha dicho Salvador, hacia está agua. hecho una barbaridad social y todo. Es que todos los servicios están al mínimo y los impuestos al máximo. Entonces, ¿qué estamos pagando? ¿Dónde está el dinero? Óscar Puente nos dice que no, que tenemos un maravilloso servicio de transporte. La ministra de Sanidad, que tenemos la mejor sanidad del mundo. La ministra de Seguridad, no sé, el ministro de Seguridad, quien sea, dice que tenemos bueno, pero Marlaska. Ministro no digo la ministra tampoco y que la ministra de Seguridad y que todos tenemos vivienda, ¿verdad? Gratis. No, el problema es que sale el ministro de Transporte o de Fomento comentando el problema que tenemos con los trenes. Y el tío nos cuenta una milonga y una mentira que el problema es que como todos los que están allí sentados, donde tiene que dar el tema de donde tiene que dar explicaciones, ninguno sirve ni para tirar un cohete, pues ese es el problema, porque si allí el Partido Popular o el partido que fuera pusiera a un ingeniero de tal que cuando el tío le cuenta esa milonga le dice, oiga, ¿usted qué coño me estás contando? Porque tú me estás contando una película de que si los trenes cuando son viejos, cuando son nuevos, tienes que pasar un periodo hasta que hay un valle y después otra vez cuando son viejos. Y le acaba de quitar un contrato a Talgo para dárselo a Siemens. Es increíble. Simplemente a lo que decía Luis, efectivamente es que el problema que tenemos es que hay 350 individuos sentados que solamente hacen eso, sentarse. O sea, no tienen ni la responsabilidad ni la capacidad para levantarse y decir, oiga, no estoy de acuerdo con usted. Y evidentemente, como decía el otro día alguien, yo este señor lo conozco poco, pero veo la imagen que tiene y me recuerda cuando yo leía El mono desnudo de Montgomery, eso de la zoología humana, y me quedo asombradito, ¿no? Porque es que un individuo que no tiene responsabilidad ninguna, que tiene el ministerio con mayor presupuesto que hay y sin embargo luego no se responsabiliza absolutamente nada. Y lo que tú dices, ahora resulta que los trenes también tienen que hacer rodaje, los aviones tienen que hacer rodaje. Yo creo que hasta las nubes van a tener que hacer rodaje, porque si no nos va a venir el cambio climático y nos pilla en huevo. Nos pilla todo. Bueno, nos queda poco tiempo, pero no quería un matiz. El matiz te lo voy a dejar, pero voy a decir una cosa, es que ha sido la leche. Lo de Vito Quiles. Es que quería comentar lo de Vito Quiles, porque lo de Vito Quiles ha sido espectacular. O sea, la presidenta del Congreso ha creado una ley para echar a Vito Quiles. Pero se lo han tumbado. Espérate, no, la ley la que ha aprobado. Lo que pasa es que los requisitos de la ley echan fuera a maestres. ¿Cómo se llama? Maestre Manuel. Sí, Han echado a Antonio Maestre, que es de ultraizquierdoso, que además no es periodista, es activista político además, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que y cobarde, porque le tiró el micrófono y no se ha presentado en el juzgado porque estaba denunciado. Bien, bueno, pues la exigencia porque no saben ni hacer una ley. La ley era, primero, para estar en el Congreso habilitado tenéis que ser 10 personas. Tenéis que tener 10 empleados. Y además, lo más gordo, porque tú no habrás visto nunca a un socialista que no lo dé Hacienda, no debe dinero a Hacienda. Bueno, eso ya no es la leche. ¿Qué ha pasado? Efectivamente,
Entonces Javier Negret, que es el de que si está acreditado, tiene más de 10 empleados y no le debe nada a Hacienda. Por lo tanto, Vito Quiles se queda en el Parlamento y el comunista sale fuera. A la calle. Yo creo que ha sido la ley que más beneficia a España. Porque cosas de pero yo creo que al maestro de la puta calle cabreado y ya no puede allí. O sea, ya no puede hacer una oda. Ojo, a lo mejor lo hizo para maestre, ¿eh? Yo creo que es como todas las leyes que están haciendo, ¿no? Es que no hay una que no tenga defecto formalmente. Pero eso es que causa risa porque ellos mismos se pisan los pies. O sea, bueno, lo del magistrado que ha dicho que él se llama Francisca Javiera, ahí ha pegado en una asamblea que hizo Vox en el no sé si ha sido en el Congreso, no sé dónde ha sido, en el Senado, en una sala del Senado, ha sido de lo que pasa que ya se han puesto lo que ha dicho este señor. Bueno, también tenemos que recordar una cosa, que apoyaban al golpe de Estado en Burkina Faso contra el colonialismo, que le han apoyado y se han hartado la boca, y ahora resulta que ha salido el colonial, han salido el golpe de Estado y está cortando la cabeza a todos los maricas que hay, a todos los homosexuales que hay en Burkina Faso, y han salido a decir que es una barbaridad. Sí, había que terminar con el colonialismo, pero no que cortar la cabeza. ¿Pero tú qué te crees que es lo que va a hacer? Pero eso es el problema. Una persona que tiene una religión que no es la nuestra. Pero ese es el problema efectivamente de que es que no entienden ni se han molestado en leer absolutamente lo que son las ideologías y lo que es el concepto de religión que tienen los musulmanes. Pero bueno, cuando les toque a ellos lo mismo cambia. Vamos a ver, ¿alguna? Yo quería dejar una pregunta. Una pregunta en el aire. Para la semana que viene, ¿no? Sí, para la semana que viene. Y que contesten en las notas. Que contestarlo. ¿Por qué durante los incendios, tanto de Cáceres como de León, como de todos los incendios, de Galicia, que es una pena, que hay que cuidar el monte, que todo... Yo soy ecologista desde mi punto de vista, ¿por qué no se ha quemado nunca una planta solar o un huerto solar o algún molino de viento? Siempre se han quemado árboles. Esa pregunta la dejo... Indeterminado fue en España. Sí, bien, bueno, ahí desde luego... Y yo dejaría otra la semana que viene, ¿no? Sí, que antes decía Jaime, apuntaba lo del tema de la frontera. No nos olvidemos que Euskadi tiene frontera con España, que la acaban de reconocer el estatus de frontera con España. Es que eso va a ser... Cada día más. Ya falta que le toque a Cataluña también y que los mandemos a tomar viento fresco un poquito más allá, ¿no? Luego. Y por último quería mandarle un mensaje a la ministra esta del anuncio, que le quiero decir que yo estoy aquí porque me sale de los huevos. Muy bien. Porque como eso ya no se puede decir, pues yo sí lo voy a decir porque me sale de los huevos. Bien, pues ya sabes. Yo estaba pegando bastante bien, digo, no nos van a censurar. Yo, si tú me permites... Siempre hay un momento oportuno para aprovechar la ocasión. Tú lo cortas después, yo te... No lo voy a cortar. Esto es un falso directo y esto va para adelante. Si tú me permites, Alfonso, yo creo que lo bonito que tiene España, que pese a todo resiste, ¿no? Todavía resiste. Y que yo creo que, como ha dicho Manuel, lo bonito que tiene España es que tú seas mariquita, como tú dices, antiguamente nuestros padres decían ese término, que además era muy bonito, que yo he conocido mariquitas aquí en la calle Larga, que además ellos se autodefinían como mariquitas. Yo creo que lo bonito de este país es que cabemos todos, y que es precisamente esa herencia judeocristiana la que nos hace tener este maravilloso país donde todavía a los homosexuales no se les cuelga de la grúa. Gracias. Entonces, y además este maravilloso país el que hace que haya compatriotas que incluso se permitan el lujo de insultar a sus propios compatriotas. Entonces es lo que dice Manuel. Creo que tenemos que defender los valores judeocristianos y tenemos que defender nuestra historia y nuestra tradición frente a aquellos que quieren destruirla, porque solo defendiendo nuestra tradición seremos libres. Un personaje famoso de Sevilla que era homosexual, que él decía que a él le gustaba que le llamaran maricón.
porque decía que sonaba a bóveda y que eso era muy bien. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya después de esto, si no lo han censurado, la acaba de matar. Bueno, vamos a ver. Venga, pues ya nos tenemos que despedir porque ya estamos llegando. Ay, perdona, tenemos que hablar de Venezuela, ¿eh? Está la cosa muy... Y de Israel. Y bueno, y de Israel es que tendríamos que hacer otro. Tendríamos que seguir. Bueno, vamos a despedirnos. En primer lugar, dar las gracias a todos los que nos estáis acompañando y estáis aquí con nosotros, y a mis compañeros, a Salvador, a Manuel, a Luis y a Jaime, por habernos acompañado y haber este rato con nosotros. Muchas gracias. Suscribiros si os apetece, apoyarnos con comentarios en la plataforma donde nos estéis escuchando, y un saludo virtual a todos.